si todos queremos llegar a diamante y los rangos que siguen adelante, ¿ok? Es importante pues declararlo, poner la meta bien clara. Pero todos los que estamos aquí, eso yo lo veo todos los días, ¿no? Gente que voy agregando a Mavi, gente que voy enrolando, que va entrando y que tiene las ganas, de hacer el network marketing. Escucho los temores constantemente, y ahí, pero es que fíjate que le llamo y me dice que no sé cómo hacerlo, me da miedo empezar. Entonces, precisamente, si nosotros queremos ir a otros niveles, sabemos que siempre va a estar de por medio el miedo. ¿Y por qué hay miedo de llegar? Y no solamente de llegar, sino como vemos aquí en la imagen, hay unos escalones ahí que van marcando el avance, el avance, el avance. El dar paso, el dar paso, escalón, peldaño a peldaño, es normal que haya miedo. ¿Por qué? ¿Por qué existe el miedo a avanzar o el miedo a creer que puedo conquistar, estar en unas nuevas posiciones y conquistar otros nuevos terrenos? Eh, ¿Qué hace? Porque aquí, miren, si nos ponemos a reflexionar, acá arriba, ya hablando de nuestra corporación, pues sabemos que hay diamantes como Mr. Alex, Alfredo, Yuri, Gustavo, hay varios que están ya, es que ellos ya tuvieron que haber vencido, ellos ya desarrollaron algunas cosas y todos los que no hemos llegado. ¿Por qué el miedo? Pues porque desconozco el camino, desconozco las exigencias, ¿ok? Que yo debo ir dominando. Como no lo domino todavía, por eso está esa resistencia, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a no sentirme escuchado, miedo a muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que requiero hacer yo para vencer el miedo día tras día? Yo necesito estar dispuesto al entrenamiento, al desarrollar habilidades. Lo que hacemos estas mañanas, los que escuchamos, la bendición que tenemos de todos los diferentes expositores que tenemos cada mañana, lo que nos dan precisamente es formación, es educación. La recomendación para ti es que te declares ser un eterno aprendiz. No importa la edad que tengas. Pues yo tengo 51 años. Mi papá tiene 75 años y hace poco él acaba de hacer un diplomado por Zoom donde invirtió aproximadamente $1,000 a su edad. Pero, ¿qué le inyecta esas decisiones? Está motivado, tiene ganas de seguir creciendo. Y yo espero también a mis 75 años, como mi padre, seguir teniendo el hambre de crecer y crecer y crecer constantemente. Pues tú que estás quizás mucho más joven que nosotros, pues que tienes todo por delante, pero importante hacer el, la disposición hacia el entrenamiento. ¿Por qué disposición? Porque entrenarme implica tomar un curso, implica ver tutoriales, implica hacer un curso por línea, implica dedicar tiempo a estar con un mentor, dedicar tiempo a estar con un coach. ¿Por qué disposición? Pues porque, bueno, a lo mejor yo ya tengo hecha mi rutina del día donde me dedico a hacer diferentes actividades y para poder entrenarme yo necesito tener disposición a lo mejor de levantarme más temprano, de organizar mi día, de hablar con la familia para que ellos sepan que ahora no van a contar conmigo para ciertas actividades que estamos acostumbrados a hacer. Implica perderme de algunos momentos de diversión, de socializar, perderme de algunas cosas que a lo mejor en esta etapa de mi vida no son tan prioritarias como el camino hacia el éxito, pero esto exige entrenamiento, disposición. Ya les había hablado en algún momento que en el mundo del entrenamiento, en el desarrollo personal, eh, hay que trabajar en algo que se llaman habilidades duras. ¿Qué son las habilidades duras? Si hablamos de nuestra actividad que tiene que ver con el mundo cripto,
Habilidad dura, por ejemplo, yo le tenía temor a meterme al Binance, meterme al MetaMask, meterme a ciertas aplicaciones. Una habilidad dura es llegar a dominarla. Eso exige practicar, moverle. Si yo soy, por ejemplo, alguien que quiere ser un buen basquetbolista, pues la habilidad dura es entrenar todos los días, practicar ese deporte. Si a mí me encanta la repostería, pues el llegar a ser un, un rico postre, un pastel que me salga a la perfección y que todo mundo se goce por lo que yo hago, implica la receta, dominarla, las porciones, el toque, el sazón, todo eso son habilidades duras. Si yo soy bueno para reparar computadoras, eso implica habilidades duras. Por ejemplo, le mandamos un saludo a Santi, que está allá en Medellín, Colombia. Él es el encargado de que todo esto, las transmisiones de las mentorías en la mañana, y las mentorías en la noche, Santi está siempre en coordinación. ¿Y por qué contratan a Santi? ¿Por qué le llaman? Porque él tiene habilidades para manejar toda esta parte tecnológica en el sentido de las transmisiones. Son habilidades duras que él ha tenido que desarrollar. ¿Cuáles son las habilidades duras que tú tienes, que tú manejas, que tú ya eres experto y que la gente se goza por lo que tú sabes hacer también? Ya sea tu oficio, tu profesión, habilidades duras. Entonces, el entrenamiento exige habilidades duras. ¿Y cuáles son las otras habilidades? Se les llaman habilidades blandas. Las habilidades blandas, esas fortalecen el carácter. Por ejemplo, soy ordenado, me gusta la organización de mis cosas, de mis citas. Por ejemplo, y eso se nota en mi vida, se nota en mi recámara, en mi cuarto, que yo tengo todo acomodado, todo ordenado donde tiene que estar. Me gusta poner las cosas siempre en un solo lugar, de tal manera que, aunque ya es de manera inconsciente, pero es una habilidad blanda que yo tengo. Si tú eres una persona que es puntual, que eres muy puntual, eso es una habilidad blanda. Si yo tengo la habilidad de saber escuchar con paciencia, tener la habilidad de tener empatía con los demás y no desesperarme, esa es una habilidad blanda. Entonces, las habilidades blandas fortalecen el carácter, fortalecen, pero fíjense bien, para que una habilidad dura, por ejemplo, dominar el inglés o un idioma, eso va a exigir una habilidad dura, práctica, 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 repetición, práctica, repetición. Entonces, y eso, el dominar un idioma conlleva un montón de actividades, de prácticas diarias, pero esa habilidad dura no se va a realizar si no tengo las habilidades blandas necesarias, como por ejemplo, compromiso, tener perseverancia, paciencia. Son habilidades blandas que son valiosísimas en el carácter, que gracias al carácter, entonces, las habilidades duras se van a completar. Entonces, aquí en nuestra actividad Mavi, y lo que nos comparte todos los días Mavi en las transmisiones, es que en ese crecimiento que se está dando en la compañía, así como la compañía se ha esforzado durante algunos años en desarrollar desde la parte de Ultron y de la parte de Mavi, ellos han trabajado fuertemente, arduamente y nos los han puesto mucho más fácil a todos nosotros. Hoy en día nosotros no tenemos que, para desarrollar este negocio, no tenemos que pagar una renta de un local, no tenemos que estar preocupados por hacer pagos fijos de recibos de luz, de internet, no tenemos que estar pagándole empleados, no tenemos que estar preocupados por invertir en inventarios para sostener un negocio. Nuestro trabajo es habilidades duras y habilidades blandas. Y aprovechando toda esta proyección y esta visión que tiene la compañía de llegar a desarrollar más de 1,000 aplicaciones, poner a trabajar Lotoday, poner a trabajar FleetMe, y bueno, vamos a ver qué noticia nos van a dar este día, qué sorpresa nos tiene preparado Mavi en esa tan famosa llamada que ayer nos puso a volvernos locos para ver y querer saber de qué se trata. Fíjense bien, hablando de las habilidades y para poder llegar a conquistar
los rangos que todos deseamos tener, hoy vamos a hablar de una de las habilidades de un gran vendedor, por ejemplo, de una persona que logra mover a alguien de una creencia a otra. Pónganse a reflexionar. Hoy yo quiero eh, que hagas conciencia de cómo haces tú, cuando tú haces una presentación, cuando tú le compartes la oportunidad a una nueva persona, ponte a reflexionar, ¿cómo haces tú esa presentación? ¿Será que basas demasiado tu rollo, tu hablar, en no parar y parar y parar de hablar y hablas más en la descripción de los productos? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una presentación? ¿30 minutos? ¿45? ¿Una hora? ¿Más de una hora? Ponte a reflexionar. Yo me acuerdo cuando recién empecé a hacer las presentaciones por primera vez, me acuerdo que me llevaban eh, 2 horas hacerla, era hable y hable, pero aunque yo ya tenía las habilidades y el conocimiento de la importancia de hacer preguntas, el hecho de que yo todavía no tenía la habilidad dura y las habilidades blandas en esta actividad, en este negocio, me hacía pues también al principio no hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz. Sin embargo, cada vez pues se ha ido haciendo las presentaciones que hago en el 1 a 1 o con 2 o con 3 personas de una manera mucho más eficaz. Entonces, y algo que quiero que tú valores y le pongas conciencia es que el arte de saber hacer preguntas es valiosísimo siempre que tú quieras mover a una persona de un lado hacia otro. Siempre que tú quieras mover a una persona, porque imagínate, una persona está casada con una idea, está cuadrado a ello, es su zona de confort, ahí se mueve como pez en el agua. Y cuando tú le haces una propuesta, tú lo tienes que mover de un lado hacia un terreno que no conoce, que no domina. Y entonces, para que ese paso se dé, de que esa persona, o sea, tu prospecto, corra un riesgo, decida aprovechar una oportunidad, decida confiar en ti, hablar y hablar y hablar todo el tiempo, pues puede ser algo que a lo mejor más que entusiasmarlo, moverlo, interesarlo, inspirarlo, quizás le pegues una muy buena enredada. Entonces, por eso es importante saber tener la habilidad de hacer preguntas. Fíjense bien, 5 cosas que se ganan con saber hacer preguntas. 5 cosas valiosas que se ganan con el arte de diseñar preguntas en una presentación. Cuando tú sabes hacer preguntas y más que hablar y hablar, porque muchas veces la otra persona está luchando internamente contra ti, este quiere ganarme, este quiere tener la razón, este me quiere mover a la fuerza. Entonces, cuando tú haces preguntas, provocas que quien hable sea él, sea ella. Y entonces eso que va a apoyarte a evitar que caigas en discusiones. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que por estar tú hable y aferrado a hacer tu propuesta y queriéndole inclusive a ganar a él o a ella, terminan cayendo en discusiones? Y aunque a lo mejor te dice al final, sí, me parece muy bien, fíjate que dame una semana, dame unos días, pero a lo mejor en su interior solo te está siguiendo el rollo, porque a lo mejor esa persona no tiene el valor de saber decirte que no le interesa, que no está interesado, que inclusive hasta le está molestando lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿y eso qué provoca? Pues sobre tiempo, hacer llamadas adicionales que no nos van a llevar absolutamente a nada, porque a lo mejor lo que se dio en una presentación fue el estar haciendo discusiones, ¿no? Otro beneficio del arte de saber hacer preguntas es que el de lo que estoy hablando, precisamente de no caer en el exceso de estar hable y hable y hable. Ahora sí que tenemos que nosotros desarrollar habilidad y saber hacer preguntas como para que él o ella se mate solito. Precisamente por lo que él y ella habla, nos está dando información de la cual yo voy a detectar, sí, cuáles son las verdaderas razones con esta persona, ¿ok?
Otro beneficio, el arte de saber hacer preguntas, es que apoyamos al prospecto a que él identifique qué es lo que verdaderamente desea. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente, no tenemos que estar, porque muchas veces tú te casas con un speech, o sea, tu verbo ya diseñado y lo quieres aplicar para todos de la misma manera, cuando cada persona puede tener objetivos diferentes. Hay quienes, por ejemplo, si hablamos de los tres productos que tenemos, fíjense, cada uno de los tres productos pueden inclusive tener perfil diferente para personas con necesidades y deseos diferentes. Nosotros ahorita tenemos tres productos hasta ahorita que pueden cubrir diferentes aspiraciones en nuestra gente. Entonces, el hecho de hacer preguntas nos va a apoyar a nosotros a detectar qué es lo que realmente desea. Y yo tengo la habilidad, haciendo ciertas preguntas, oye, por ejemplo, eh, ¿cómo te ves en 5 años? Es un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor en esa pregunta, esta persona te habla más de querer viajar, pasear. Otros a lo mejor te pueden decir que lo que quieren es tener una estabilidad económica para su familia. Otros a lo mejor, fíjate bien, te van a decir, es que mi objetivo en la vida es que mis hijos puedan estudiar una carrera y sacarlos y con eso me doy muy buen pagado. Ese es un objetivo diferente. Algunos podrán decir, quiero acumular ganancias. Entonces, por eso es muy importante, antes de que tú te sueltes a hablar como merolico y hacer las preguntas adecuadas para que tú digas, ah, ya identifiqué con Pedro o ya identifiqué que con Gabriela, mi rollo, mi speech va a estar enfocado a mover sobre lo que esto le va a dar y que le va a ofrecer para darle la mejor carrera profesional a su hijo. Entonces, si yo constantemente, dado que ya identifiqué qué es lo que quiere, yo por ahí voy a canalizar mi speech, ¿ok? Otro beneficio es detectar el punto más vulnerable, ¿ok? Fíjense bien, ¿cuáles esos aspectos donde sabemos que más le duele a nuestro prospecto, a quien le estamos haciendo la presentación? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué le aterra? ¿Qué le impide dar un paso? Entonces nosotros tenemos que aprender a detectar algo que me ha funcionado a mí. Se los he dicho yo quizás en alguna ocasión, que aparte de ser coach, también soy agente de seguros, por lo tanto soy vendedor. Entonces, algo en lo que yo me centro bastante cuando tengo una primera entrevista, porque aunque a mí me gustara cerrar un seguro de vida, en la primera entrevista y que ahí salga con el contrato firmado, la realidad es que no es así. Muchas de las ventas se hacen en dos o hasta en tres entrevistas eh, para poder cerrar una gran venta. Entonces, la primera entrevista se le llama detección de necesidades. Entonces, en esta detección de necesidades, que es algo que nosotros como parte del proceso de que una persona compre un NFT de ULX, de Flipme, de Lotto Day, primero tenemos que detectar necesidades. Y en esa detección de necesidades también vamos y debemos identificar qué le detiene, cuáles son sus barreras. Y esto muy enfocado a cosas también del carácter y situaciones reales que esté viviendo actualmente ese prospecto a nivel económico, a nivel de relaciones, porque muchas veces, imagínense una mujer que dice, es que yo quiero invertir, pero mi marido no me deja, no me da la libertad, no me apoya. Entonces ahí estamos detectando un punto vulnerable que nosotros podemos usar a nuestro favor, para que esas sean las verdaderas razones de por qué hacer la inversión, de por qué entrar en esta comunidad, de por qué desarrollarse en esta actividad. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, por lo tanto, lo que tenemos que nosotros enfocarnos en nuestra actividad antes de que tú ya vayas, imagínate que tú vas a tener una presentación por Zoom hoy a las 5 de la tarde. Antes de ocuparte más bien en tener ya lista tu computadora, de tener ahí la presentación que Mavi nos da, antes
de saber y repetir el speech que siempre hace, la recomendación sería la siguiente. Toma nota. ¿Qué preguntas voy a hacerle a esta persona? Yo me voy a ver en Zoom o en persona con Pedro Cortés. Si yo ya conozco a esta persona, si yo ya tengo más o menos un contexto de la vida de esta persona, porque resulta que es un familiar, es un amigo, entonces yo voy a empezar a reflexionar sobre qué necesidades puede tener, qué aspiraciones puede tener. En alguna plática anterior entre amigos, a lo mejor algún día me platico de algo, ¿ok? O sé que recientemente ha tenido ciertos desafíos o problemas en su vida. Y si no la conozco a esta persona, pues sería valioso que también indagar un poco sobre esta persona como para saber diseñar las preguntas. Yo te aconsejo, fíjense bien, que antes de que tú te pongas a hacer una presentación, mínimo, por lo menos tú escribe unas 10 preguntas que le vas a hacer en el proceso de tu presentación. Por lo menos unas 10 preguntas, escribirlas. Y estas son las preguntas que le voy a hacer. Nos vamos a dar cuenta que muchas de las preguntas que están como dentro de esas 10 o 15 preguntas, las vamos a repetir con todas las personas, algunas. Pero hay unas preguntas que son específicas para Pedro. Hay otras preguntas que son específicas para Gabriela. Entonces, la recomendación es escribo antes de qué preguntas le voy a hacer. De tal manera que mis preguntas sean poderosas. Es decir, una pregunta nos abre puertas y nos manda al siguiente nivel. Y haciendo una analogía, es como, por ejemplo, ¿cuál es la bendición y la bondad que tienen las preguntas? Tú imagínate que tú llegas a un hotel y entonces a veces nos ha tocado la experiencia de que vamos al hotel, nos registramos y entonces al subir al elevador, porque vamos a ir a nuestra habitación que nos corresponde en el hotel, muchas veces está el botones o el botón, que es una persona que te agarra, te ayuda con las maletas, y esa persona le da un clic al botón del piso que nos corresponde. Entonces, ese botón, hablando como analogía, nos lleva a otro nivel. Pues la analogía que quiero decirte es, cada pregunta que tú diseñaste, bien formulada, bien preguntada, con el tono, con la intención, clara y adecuada, te va a llevar a un segundo nivel en la entrevista. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vas a estar provocando? Interés, emoción. Entonces, ¿qué genera? ¿Qué beneficios obtenemos también con una pregunta poderosa, bien diseñada? Esto va a estimular, perdón, el pensamiento reflexivo en tu prospecto. Lo vas a poner a pensar, lo vas a poner a reflexionar. Una pregunta poderosa también lo reta, o sea, reta el hecho y lo sacamos de sus costumbres para que esta persona pueda tomar una decisión y asumir decisiones. O sea, necesitamos nosotros hacer preguntas que lo reten, o sea, que lo provoquen. Una pregunta poderosa también impactamos en su energía y lo llevamos así a abrirse a posibilidades de explorar, ¿sí?, nuevos terrenos desconocidos para tu prospecto. Esta pregunta poderosa también lo hace consultar canales, es decir, las personas nos movemos por creencias y nos movemos por una manera de pensar. Cuando yo hago una pregunta poderosa, sí, abro posibilidades a que ahora haga cosas o piense o se dé la oportunidad de empezar a pensar de una manera diferente. Es como, por ejemplo, cuando nuestros padres nos educaron, nos inyectaron muchas creencias y nos decía papá, mamá, eso es bueno, eso es malo, cuidado con esto significa esto significa aquello. Y entonces fuimos haciéndonos de una verdad, de unas creencias. Cuando conocimos amigos, cuando fuimos a la escuela, empezamos a darnos cuenta que en esa familia, que ese maestro, que aquella persona en su casa hacían las cosas de manera diferente y yo dije, ¿cómo me gustaría que así fueran en mi casa? ¿Cómo me gustaría que así fuera mi papá? ¿Cómo me gustaría que hiciéramos esto en nuestro hogar?
Entonces ahí fíjate bien qué hiciste, te abriste a otros canales. Entonces una pregunta poderosa, lo que haces tú con una buena pregunta bien diseñada, abre los canales de la persona y eso también empiezas a estimularlo a que se haga una nueva visión, que se abra a nuevas posibilidades no exploradas. Una pregunta poderosa, sí, es amplia, perdura, o sea, perdura se refiere a que tú lo vas a dejar pensando por varias horas o varios días o inclusive que se convierta, gracias a tu valiosa y poderosísima pregunta, esa persona lo hiciste convertirse en un nuevo estilo de vida, ¿ok? Una pregunta poderosa lo hace profundizar en lo que están trabajando y obviamente pues el que tú hagas una pregunta, eso invita a que sigas haciendo más preguntas, inclusive a que el prospecto te haga preguntas. Fíjate todo lo que provoca una pregunta. A diferencia de que si nos agarramos hablando y hablando y hablando y hablando, entonces hoy, esta mañana, más que decirte qué vas a preguntar o cómo lo vas a formular, yo quiero principalmente porque pues, la verdad es que esto de las preguntas es como para un taller de unas 6, 7 horas. Sin embargo, esta mañana en 45 minutos, mi objetivo principal es que quede instalado en ti el deseo, la intención de que en tus presentaciones, antes que ponerte a hablar y hablar y hacerlo siempre de la misma manera, que tú digas, me acuerdo lo que Yair me dijo esta mañana, me acuerdo lo que Yair me dijo ayer, me acuerdo lo que escuché en la mentoría de hace alguna semana, que llevo sentarme a diseñar preguntas, ¿ok? Así que si quieren ponerle aquí una captura de pantalla, de hecho, quienes quieran, quien lo desee, me pides y yo te comparto la presentación de todo esto que le estoy compartiendo para que lo puedas recordar, revisar, estudiar y estar siguiendo en el desarrollo de esta habilidad. ¿Ok? Ahora fíjense bien, quiero compartirte algunas preguntas de las que a mí me apoyan en esta actividad, en este negocio. O sea, para que las tengas. También te las voy a compartir. Pero ahorita que yo las termine, me gustaría que algunos de ustedes también empiecen a escribir qué preguntas son las que a ti te funcionan, porque esto es lo que hace que se enriquezca. Fíjate bien, en un taller de crecimiento, cuando se trata de resultados, es importante revisar. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado en ciertos talleres de liderazgo o talleres de los seguros, por ejemplo. Yo a veces doy entrenamientos a los agentes de seguros donde les doy una capacitación de un día, día y medio, y de ahí parte del entrenamiento, que es de 3 días, o sea, otro día y medio, yo los mando a vender seguros. Y tienen y yo les digo, ok, ¿cuántos vas a vender este día? No, pues que voy a vender 2, sale. Y a cada uno le voy pidiendo una declaración. Entonces salen a vender y les digo, ok, en 4 horas aquí nos vemos, vamos a revisar el resultado a ver cómo te fue. Entonces salieron a vender y regresan. ¿Y qué es lo que hago yo en eso? Le llamo checkpoint. Es decir, ¿qué es lo que hago? Reviso quién vendió y quién no vendió. El que vendió o la que vendió, ¿qué le funcionó? ¿Qué hizo? Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué fue esa frase? ¿Qué fue esa pregunta que tú le hiciste que hizo mover a tu prospecto y que te hizo firmar el contrato? Entonces, todos los que no han vendido empiezan a escuchar. Sí, mira, él hizo esta pregunta o utilizó esta frase o dijo esta idea de venta y entonces los otros empiezan a nutrir de las experiencias de una forma más vivencial. Entonces, ahorita yo les voy a dar la oportunidad que todos empiecen a escribir cuáles son las preguntas o la pregunta que más te ha funcionado para que aquí todos empiecen a compartir. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, una pregunta que obviamente pues muy básica cuando ya estamos hablando de la parte de la intención del ahorro, inclusive antes de hacer la presentación de los productos, ¿no? ¿Cuánto tienes ahorrado en este momento como resultado de los últimos años, de los últimos 5 años?
Y esta pregunta siempre duele porque generalmente mucha gente, o sea, la gran mayoría me dice, la neta no tengo nada. La verdad no tengo nada. Vivo al día, he resuelto las cosas de cierta manera o luego he estado de tal manera. Entonces, fíjate bien, con esta pregunta, le dolió, le dolió. Y eso lo vas a poner a pensar, que esta persona ha desperdiciado, ha despilfarrado, derrochado. Entonces, desde ahí tú ya empiezas a golpear, ¿sí? En su interior, cosas que lo van a poner a entrar en reflexión. Otro ejemplo de una pregunta. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha por tu fuente de ingreso que tienes actualmente? O sea, ¿te gusta lo que haces? ¿Te está dando los resultados deseados? Y aquí fíjense bien, esta pregunta lo estamos incentivando como a esa posibilidad de que desarrolle el negocio de network marketing. O sea, no solamente en la parte de la inversión, sino que ¿cuál es tu fuente de ingreso? ¿Y estás haciendo lo que te gusta y te está yendo bien? Otra pregunta, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes? ¿De dónde, sí? ¿De dónde agarras dinero? Tienes tu trabajo, pero nomás tienes una fuente de ingresos, o tienes dos, o tienes tres. Y va a haber personas que seguramente tienen dos o tres fuentes, pero porque apenas así sobreviven. Entonces, fíjense bien, estas preguntas lo estamos poniendo a reflexionar. ¿Cuántas fuentes de ingresos tiene? Y esto también va encaminado aquí con nuestra actividad de Marvel Tron. Fíjate bien, podemos tener ingresos de ULX, Loto Day, FreeMe, el bono directo, el bono de equipo, el bono de rango. Hay muchas formas en una sola compañía como esta en la que estamos, que tenemos una diversificación de fuentes de ingresos. ¿Ok? Otra pregunta interesante. ¿Estás realmente preparado económicamente para enfrentar sucesos que están fuera de tu control? Un gran ejemplo, la pandemia, ahora que todos nos tocó vivir. A mí en lo personal que acostumbrado a tener una agenda llena de muchos talleres cada fin de semana durante todo el año, me acuerdo que estábamos en pandemia en marzo en México, pues todavía no había, este, vamos a decir, las medidas donde se cancelaba, se cerraban todo. Yo me acuerdo que estaba en marzo en Guadalajara impartiendo un taller de liderazgo y, y en uno de los momentos de comida me reuní por Zoom con unos colegas de coaches a nivel Latinoamérica y estaban hablando de el suceso este del COVID a nivel mundial, bla, bla, bla. Y yo, la verdad, no le tomé gran importancia. Pero recuerdo que cuando llego de regreso a mi casa, me cancelan el taller a que era ya el siguiente fin de semana. Me acuerdo que era en Guerrero. Entonces me cancelan y entonces a la misma semana me empezaron a cancelar toda la agenda del resto del año. Apenas estábamos en marzo. Entonces, fíjate bien, ese suceso, yo no estaba preparado, aunque yo también me dedico a los seguros y tengo una cartera de la cual también tengo otra fuente de ingresos, sin embargo, mi economía se golpeó. Entonces, cuando tú haces una pregunta, ¿por qué estas cosas pasan? La gente no podemos tener el control que sube el dólar, que baja el dólar, que está la guerra no sé dónde, que hay inflación, que hay crisis. Entonces, la gente cuando suceden este tipo de cosas y las cuales no se prepara, se ven altamente afectados. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de un aspecto de una economía que nos guste o no, la economía a nivel mundial afecta a cualquier país, pero una persona que es ordenada, que es precavida, que es visionaria, que invierte, está sí con mayores posibilidades de salir avante a pesar de cualquier adversidad. Y aquí nuestra actividad que estamos promoviendo nosotros, aunque vengan ciertas cosas feas a nivel mundial, el hecho de nosotros prepararnos para tener buenos resultados va a hacer que la gente la pase mucho mejor a pesar de cualquiera de ese tipo de cosas que están fuera del control de cualquier ser humano. Otra pregunta valiosa podría ser, ¿se te han presentado oportunidades en el pasado
de las que te arrepentiste por no haberlas tomado? Generalmente aquí cuando yo hago esta pregunta, generalmente siempre hay un sí. Y ellos te hablan, no, pues sí, me acuerdo que se me presentó, y no nada más en criptomonedas o de este tipo de inversiones económicas, de cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver con business o con money. Aquí lo importante es que, fíjate bien, te va a mostrar o te va a compartir eso que se le presentó un día y no lo aprovechó. Entonces va a llegar un momento cuando tú requieras hablar del momento de la oportunidad, como que ejemplo, ahorita ULX está en 8 centavos, ahorita el dólar está bajando, ahorita hay halving, ahorita esto, lo otro. ¿Te acuerdas como cuando te pasó aquella oportunidad que me dijiste que ta, 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 ta? Entonces conectas aquel suceso que vivió con la oportunidad que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no te vuelva a pasar lo que viviste anteriormente. Por ese tipo de preguntas incentivan y apoyan el proceso de nuestra presentación. Otra pregunta valiosa, ¿consideras que tienes el carácter? Esta sí la va a retar. ¿Considera que tienes el carácter para tomar decisiones inteligentes y arriesgadas para lograr éxito financiero? Aquí lo estás retando, a lo mejor le estás pegando el orgullo, a lo mejor inclusive hasta puede sentirse un poco atacado y a lo mejor te quiera presumir de que a él o a ella no le va tan mal o bla, bla, bla. Pero fíjate bien, una cosa es lo que te esté diciendo verbalmente en un mecanismo de defensa, pero otra cosa es lo que está sucediendo en su interior. Ok, a lo mejor, pues, seguramente a todos nos pasa, ¿no? Que por aquí, bla, 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 en el mecanismo de defensa, pero por dentro, sí, me está doliendo, estoy pasando trago amargo por esta reflexión, con esta pregunta que me está haciendo que se me mueva todo internamente. Otra pregunta, ¿a quién crees que le va mejor? ¿A los que saben mucho, pero no se arriesgan? ¿O a los que aún sin saber mucho, aprovechan las oportunidades? Como por ejemplo aquí, ¿cuántos de nosotros no sabemos nada, o mucho, o muy poco, o no sabíamos nada, y sin embargo entramos, aprovechamos la oportunidad? Y yo declaro que a todos nos va a ir súper bien, que a todos nos va a ir súper bien. Entonces, ¿cuántas personas sin saber, si hablamos en el mundo cripto, sin saber mucho, porque le hicieron caso a alguien y aprovecharon la oportunidad? O sea, sin saber mucho, compraron Ethereum hace años, compraron Bitcoin hace años, compraron Solana hace años y hoy están teniendo un potencial increíble. Entonces, hay quienes se dicen que saben bastante y es hora que no hacen nada. Entonces, fíjense bien, esta pregunta también los pone a reflexionar. Y algo que tiene que ver con esa pregunta anterior, esta también. ¿A quién crees que deberías de escuchar? O sea, para hacerle caso, ¿no? Seguir un consejo. ¿A quién crees que deberías de escuchar? ¿A los que saben o a los que tienen los resultados? Entonces, ahora fíjense bien, nos conviene a todos los que estamos aquí tener resultados, ¿eh? Nos conviene, nos conviene. ¿A qué me refiero? Que nos vaya bien en esta actividad, en este desarrollo, porque entre más resultados voy teniendo, pues más testimonio a nuestro favor estamos provocando. A mí recuerdo que cuando iba a comprar Flip Me Lotto Day, me acuerdo que me decía Alfredo, cómpralo, porque me dijo, ¿no tienes otras inversiones a nombre de tus hijos? Dice, cómpralo a nombre de tus hijos para que te queden a ti la comisión. Y sí lo pensé y me pareció algo muy bueno y creo que la intención de Alfredo era buenísima para mí, ¿ok? Pero yo me la jugué y yo, ¿qué fue lo que hice? Mejor lo voy a poner a mi nombre. Yo sé que no me voy a ganar una comisión, yo sé que no me da comisión del bono del 10, no me da comisión del bono del 7 y tampoco no me suma para ranking, ¿ok? Pero fíjate bien, a mí me gusta mucho cuando yo hago la presentación, mostrar mi back office y le digo, mira, yo tengo esta inversión. Yo tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. Estos son los resultados que he tenido aquí. Y cuando yo requiero de alguien que me apoye a cerrar a alguien
le digo, ¿sabes qué? Apóyame mostrando tu back office. Imagínense que usted le dijeran al Alex Ramos, "Ay, Alex, ayúdame a cerrar, pero hazme el paro, puedes enseñar tu back office para ver lo que tú tienes ahí". Entonces, ahí hay resultados. Por eso es importante ver, a la gente le gusta comprobar cosas, ¿no? Entonces, el consejo es, no, pero es que fíjate que fulanito dice que esto, lo otro, aquello. Bueno, ¿y qué resultados tiene? ¿Y qué ha logrado hacer? ¿Qué tiene? ¿Con qué te demuestra? Por eso es muy importante en esas objeciones o comentarios que te hacen ellos de cómo quieren defenderse, entonces tú le puedes responder con una pregunta como esta: ¿quién debería de escuchar? ¿A los que dicen que saben mucho o a los que tienen buenos resultados? ¿Ok? Um, Otra pregunta. Si pudieras invertir en este momento, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir como para que eso sea dar tu primer paso? Porque cuando estamos haciendo una presentación, a veces, bueno, eso me pasa mucho a mí, que yo quiero irme a que invierta 5,000, que invierta 12,500, cuentas grandes, pero tú no puedes poner, tú antes de hacer la presentación, tú tienes que ver más o menos el contexto económico de esta persona, ¿no? Pues si es una persona que tú sabes que a lo mejor para poder que empiece, va a hacer un esfuerzo de invertir $500 o empezar con 300 o con 100, entonces, ¿cómo podemos, a veces queremos desesperarnos y que invierta la máxima cantidad a la primera? Y no se trata de eso. Yo creo que podemos, porque parte de nuestro trabajo es darle una buena asesoría, diseñar algo que quede como traje a su medida. Entonces, algo que marque dar el primer paso sería, aunque yo, fíjense bien, yo tengo varias cuentas de 5,000 para arriba, tengo también muchas de 100, tengo muchas de 300, entonces todo de acuerdo al traje y la medida de esta persona. Entonces, sería esa primera inversión que marque el primer paso? El primer paso. Entonces, otra pregunta que también tiene alguna relación con la anterior. Si te lanzaras con un plan de ahorro-inversión, ¿cuánto podrías ahorrar y sostener mensualmente durante un año? Fíjense bien, esto a mí me parece muy interesante y tiene poco que yo lo empecé a implementar como sugerencia a los prospectos, a la gente que cierro. Eh, Así entre con 100, entre con 300, con inversiones de las más pequeñas, motivar, incentivar a que esta persona se mantenga metiéndole, por ejemplo, al ULX. Imagínate que esta persona diga, bueno, ahorita puedo 100, pero creo que podría hacerlo cada mes. Ok, bueno, aunque me deje una comisión de $7 cada mes, pero resulta que después esta persona logra hacer y sostener eso, pues cada mes me va a caer una comisión, pero aparte, pues también el beneficio que tú le estás dando, esta persona cada vez está comprando sí, más ULX y estás desarrollando un plan. Muchas de las, ponte a reflexionar que muchas o la mayoría o todas, sí, lo que has cerrado han sido de una inversión y que aunque una persona volvió a invertir, pero no estaba originalmente a lo mejor en su plan de darle una continuidad de inversión. Entonces, esta es una muy buena alternativa que tú hagas con esta pregunta, algo como para hacerle el plan y agendarlo. ¿Qué te parece que, porque esto lo hago yo mucho en la venta de seguros? Cuando quiero vender de esos planes de seguros de vida que están implícitos el ahorro para el retiro, entonces siempre les hago la pregunta: ¿cuánto tú podrías ahorrar mensualmente sin que eso te desfase económicamente, que eso no te afecte, que no lo andes necesitando? ¿Cuánto tú podrías? Y de repente la gente, pues si no, pues yo puedo ahorrar 3,000 pesos mensuales o $300 al mes, yo puedo ahorrar tanto. Entonces eso te da a ti información como para que le hagas el plan, ¿eh? Aunque a lo mejor ahorita él no puede invertir $5,000, pero si durante varios meses en el año se sostiene ahorrando una cantidad, entonces al final del año va a tener una buena cantidad. Entonces, fíjate bien, esto puede servirte para que puedas cerrar de una manera diferente. Otra pregunta: ¿cuánto te gustaría estar ganando mensualmente de por vida?
aunque no tuvieras que seguir trabajando? Checa esta pregunta. ¿Cuánto te gustaría estar ganando mensualmente de por vida, aunque no tuvieras que seguir trabajando? Y esto, fíjense bien, esto me sirve mucho, por ejemplo, cuando hablamos de Loto Day, cuando hablamos de Flip Me. Cuando yo hago esta pregunta, obviamente, pues para eso tú previamente detectas más o menos el contexto económico, el nivel económico de esta persona. Si tú sabes que es una persona que tiene cara de 5,000, pues en base a eso tú haces la presentación. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, ¿cuánto te gustaría estar ganando mensualmente? Y si te dice, no, pues a mí me gustaría estar ganando $5,000 mensuales. Pues fíjense bien, si nosotros hacemos la proyección en el caso de Flip Me Lotto Day, tener una acción de $5,000 que va por $30,000, eso no lo vamos a ganar los 30,000 en un año. Me refiero al inicio, porque el Flip Me y Lotto Day se tienen que aclientar, van a pasar un proceso de 3 años a lo mejor, en que agarre un buen ritmo de pagos diarios, de ganancias diarias, que de tal manera que llegue un momento, imagínense que alguien tiene una acción de $5,000 en FleetMe y que en unos 2, 3 años ya los $30,000 los esté ganando en 6 meses. $30,000 en 6 meses. Entonces, si tú divides $30,000 en 6 meses, pues me van a dar una ganancia de $5,000 mensuales. ¿Cuándo? De por vida. Entonces, fíjate bien, ¿cuánto te gustaría? Porque en esta pregunta te sirve también para diseñar qué NFT es el que él o ella necesita invertir. Si quiere ganar $5,000 mensuales, pues $5,000 tiene que ser su NFT. Si quiere ganar, bueno, si a lo mejor él lo que quiere ganar es aproximadamente 2,000, $1,500, pues bueno, el NFT es de $1,500. Si esta persona, tú ves que tiene buen capital y sus aspiraciones son ganar, no sé, 1,000,000 de pesos o $10,000 mensuales, entonces su NFT tendría que ser de 12,500. Fíjate cómo esta pregunta me sirve también para sembrarle a esta persona, me sirve para sembrarle cuál es el NFT que debe adquirir. Otra pregunta valiosa esta ya tiene que ver con invitar a las personas a que hagan el negocio network marketing. Si pudieras tener un negocio en el que no tuvieras que invertir en inventarios, pagar servicios, pagar empleados y que aún así te diera a ganar miles de dólares al mes, ¿estarías dispuesto a explorar esta oportunidad? Porque el hecho de que nosotros desarrollamos este negocio de Mavi, fíjense bien, nosotros no tenemos que estar preocupados por andar pagando lo que Mavi ya lo tiene que hacer. Ellos tienen que pagar, invertir millones de dólares, sí, al año para desarrollar y ponernos a nosotros la oportunidad. Tú no tienes que gastar en eso. Sí tenemos que invertir en los eventos, tenemos que invertir en asistir, viajar para nutrirnos en la parte de desarrollo de habilidades. Esa es la parte en la que prácticamente implica la inversión. O el café que le estás invitando a la persona para enrolarlo, o la comida que preparaste para hacerlo. Esos son nuestros gastos. Sin embargo, tenemos un potencial de llegar. Hay quienes ya están ganando sus miles de dólares al mes. ¿Cuánto quieres ganar tú? Entonces, esta pregunta, que también la podemos relacionar con aquella pregunta que hacíamos de cuáles son tus fuentes de ingreso o estás satisfecho con tu fuente de ingreso, pues esta fuente de ingreso de Mavi que nos da el potencial de ganar muchos miles de dólares sin tener que gastar. Ahora, bueno, esta última pregunta, porque hay muchas preguntas, pero esta pregunta, cuando la persona te está diciendo las clásicas salidas, pues déjame ver, o es que fíjate que tengo esta situación, bla, bla. Generalmente te dicen, generalmente lo que te dicen, la primera es mentira o no es la verdadera razón. Entonces, lo que queremos nosotros es indagar la verdadera razón. Oye, y además de eso, ¿existe otra verdadera razón de peso por la cual dices tú que no puedes hacerlo en este momento? Dímelo, compártamelo. Porque quizás yo tenga una información que tú, sí, eso te haga a ti hacer cambiar esa realidad.
Entonces, fíjate bien. Y además de eso, ¿existe una verdadera razón de peso? Y eso nos va esta persona, pues se va a lo mejor a desahogar, a decir o a hablar. Entonces, al principio hay que tener empatía cuando ellos te den un problema, te den una situación, una realidad que estén viviendo. No, no le digas que está mal, sino al contrario, tú dile cosas como esta, por ejemplo. Sí, yo en tu caso me sentiría igual que tú, o sea, te entiendo. Cuando tú dices, me sentiría igual que tú, ahí estamos dando empatía y esa persona se siente que es importante para ti, se está sintiendo que tú le estás comprendiendo. Entonces, ahí donde van a empezar a mover precisamente las objeciones. Y para cerrar, fíjense bien, les quiero compartir una frase que me ha hecho cerrar a mí muchas ventas. Esta no es una pregunta, esta es una frase. Una frase. Si te dice la persona, es que no tengo dinero, ¿qué le vas a responder tú? Quiero que lo repitas ahí en voz alta, aunque yo no te escuche, pero repítelo, porque quiero que se te grabe esta frase. Es que no tengo dinero. Y tú le vas a decir, precisamente por eso. Y de ahí, fíjate bien, de la frase, precisamente por eso, él te está planteando una barrera, él te está planteando una objeción, un problema. La frase, precisamente por eso, la vamos a convertir en una oportunidad. Ejemplo, si te dicen no tengo dinero, tú dices precisamente por eso. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas batallando así económicamente? Fíjate bien, la frase y luego viene la pregunta. ¿Y cuánto tiempo llevas batallando económicamente? Es que fíjate que mi papá no me apoya. Precisamente por eso. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir siendo una persona tan dependiente? ¿Cuándo vas a tener el carácter necesario para empezar a tomar decisiones inteligentes? Lo que te diga, cualquier objeción, es que el mercado, es que la inflación, es que el país, si te habla de inflación, precisamente por eso, tú, o sea que tú vas a estar siempre amarrado y atada cada vez que pase un suceso a nivel mundial, precisamente por eso. Y ahí le presentamos la oportunidad. O sea, la frase precisamente por eso nos va a apoyar a debatir cualquier objeción. Fíjense bien, con esto voy a cerrar, nada más antes de despedirme, le, les voy a dejar a quien le interese para compartirles la presentación y al final viene un test. Este test no me voy a poner a explicarlo porque ya no nos va a dar tiempo, no era el plan tampoco explicarlo, pero sin embargo, te lo explico así rapidísimo, ¿cuál es la intención de este test? O sea, una persona, si tú tienes a una persona de confianza, a un amigo, un familiar, y que tú sabes que vas a tener una presentación mañana eh, con él, tú dile, oye, te voy a mandar estas preguntas, por favor respóndelas y me las mandas. Solamente tiene que escoger entre A, B y C, así de sencillo. Pero este test, fíjense, hago las preguntas, no las voy a explicar, es nada más como para que sepas, son 10 preguntas. ¿Cuál es tu objetivo principal al invertir? Y tiene que responder entre A, B y C. Conservar mi capital y evitar pérdidas significativas, obtener un equilibrio entre seguridad y rendimiento, buscar rendimientos altos, aunque esto implica un mayor riesgo. Pregunta número 2. ¿Cuál es el plazo en el que te gustaría invertir? Y ahí viene corto, mediano y largo plazo, A, B y C. Siguiente pregunta, ¿cómo te sientes acerca de los altibajos en el mercado? A, B y C. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu nivel de conocimiento sobre inversiones? A, B y C. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu nivel de comunidad al tomar decisiones financieras? A, B y C. Siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de tus ingresos estás dispuesto a destinar en inversiones? Ahí dice el porcentaje del 10, entre el 10 y el 20, más del 20. Siguiente pregunta, ¿qué harías si tu inversión perdiera un 20% de valor en un corto periodo de tiempo? A, B y C. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de rendimiento anual esperas en tus inversiones? Ahí viene A, B y C. Cuando empieces a invertir, ¿cuál sería el nivel de diversificaciones que elegirías? Y la última pregunta dice, ¿cómo te sentirías si una inversión de alto riesgo en la que invertiste gran parte de tu capital perdiera un 30%? Entonces, fíjense bien,
La idea es que responda. Entonces, aquí lo que vamos a detectar nosotros es cuál es el perfil de nuestro prospecto para detectar qué producto vamos a diseñar para él o para ella, porque nosotros entre ULX, FleetMe y LotoDay tenemos productos que tienen perfiles, vamos a ver, de una manera diferente. Por ejemplo, si detectamos que la mayoría de las respuestas fueron hacia la respuesta del inciso A, o sea que la mayoría fue A, entonces la estrategia de inversión con esta persona es de bajo riesgo. Por ejemplo, FleetMe, ahí no hay tanto riesgo. Es invertir y ya sabemos que en cuanto alcance un nivel de aclientarse este producto, va a empezar a tener un crecimiento y la tendencia de los ingresos de FleetMe es hacia alto nivel. Ahora, si la mayoría de las respuestas fueron B, ok, del inciso B, entonces la estrategia de inversión es a un riesgo moderado. Y si la mayoría de las respuestas es hacia la respuesta C, esta persona pues tiene un perfil de decir, yo entro a lo que sea, no importa, yo quiero ganar. Entonces aquí es un riesgo alto. Y ahí nosotros sabemos qué le podemos ofrecer. Es decir, si a lo mejor solamente es para uno de los tres productos, a lo mejor es para los tres, a lo mejor es para los dos. Entonces, eso nos va a dar a nosotros una idea. Inclusive el hecho de que te dé anticipadamente estas respuestas te hace preparar las preguntas de las que esta mañana estuvimos hablando. Así que muchas gracias a todos.